Hola, bienvenidos a De Todo Un Poco, mi nombre es Cristina Díaz. Como ya saben, parte de lo que estaremos haciendo aquí en De Todo Un Poco son entrevistas con el fin de que nuestros invitados especiales puedan compartir su testimonio acerca de situaciones que ellos han pasado y así poderte ayudar a ti, poderme ayudar a mí, a tener esperanza y a ver un futuro en medio de una oscuridad. Hoy tengo conmigo a María Fernanda Cervantes. María Fernanda, bienvenida a De Todo Un Poco. Gracias, Cris, gracias por invitarme, por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de compartir mi historia, mi testimonio y que otras personas puedan recibir la misma libertad que yo he recibido. Amén, amén. María Fernanda trabaja en el campo de la salud mental y hoy vamos a estar hablando un tema sumamente importante, sobre todo ahorita que todavía seguimos en el medio de una pandemia. Ella estará compartiendo con nosotros su experiencia personal con la ansiedad. Esto es De Todo Un Poco, acompáñanos. Entonces, Fer, sé que eres psicóloga porque trabajas en el campo de la salud mental. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando como psicóloga y en qué áreas te especializas? Tengo trabajando para salud mental 4 años y medio ya. Me especializo con niños y familias. Trabajo con... Básicamente mi trabajo es más como trabajadora social. Entonces, se me asignan casos y yo me encargo de que básicamente los niños, trabajar con los niños que tienen algún trastorno mental, que el gobierno, lo que viene siendo el DCS, los separa de sus casas y los ponen en casas foster, que tienen problemas de algún tipo de adicción, trauma y todo lo que cubre el campo de salud mental. Entonces, mi trabajo es asegurarme de que ellos están recibiendo los servicios necesarios, que en este caso podría ser terapias, podrían ser terapia en grupo, pudiera ser medicamento, que estén viendo al doctor, que les esté yendo bien en la escuela, que todo está bien en casa. Ahora también parte de mi trabajo es trabajar con los papás, con las familias, porque muchas veces los problemas comienzan con los papás. Correcto. Entonces, es mi trabajo poder trabajar con ellos, darle las herramientas, porque la meta en sí es de que ellos no estén por siempre en estos servicios. Queremos que sean independientes, que puedan tener esas herramientas para que las puedan seguir utilizando toda su vida, y los papás necesitan estas herramientas también. Ahora hay otros clientes, otros niños que sí necesitan estos servicios de por vida, que pueden por ejemplo, los niños que tienen autismo necesitan estas otras soportes que ofrece el gobierno, el sistema, para que puedan ir a la escuela, para que puedan tener un trabajo. Entonces, todas estas cosas, otros niños que tienen otras necesidades especiales, que pueda ser el caso de que puedan toda su vida estar en este tipo de sistema, de programas. Pero si es, por ejemplo, una persona que viene por ansiedad, depresión, algún trauma, la meta es de que podamos ayudarlos y que podemos darles las herramientas para que ellos puedan seguirlas utilizando durante su vida, para que no siempre tengan que estar atrapados en este ciclo. Y depender, ¿no? Depender. Creo que dijiste algo muy importante con respecto a tu carrera y en la manera en cómo la estás desarrollando. Muchas veces, nos enfocamos en la persona que está teniendo el problema, pero sí, a veces las personas son las que tienen el problema, pero también la atmósfera que los rodea es clave. Es clave y es muy importante. Yo creo que, sobre todo a la hora de trabajar con niños y adolescentes, no solo tratemos con ellos, sino tratemos con la gente que está encargada de ellos, ¿no? Porque es un poco... Es difícil porque como niños, como adolescentes, todavía buscamos al adulto para que nos guíe, para que nos ayude en esos momentos. Entonces, qué bello, qué oportunidad en verdad de poder transformar la vida de la gente, de poder traer un impacto, de poder compartir tu fe, aunque sé que aquí es un poquito legalmente difícil, pero es una manera que yo sé que también a través de ello tú oras por esas personas, ¿no? Porque las llevas en tu corazón. Sí.
Y gracias en verdad por estar aquí y ser vulnerable con el tema de la ansiedad. Me gustaría que por favor nos pudieras decir cómo te diste cuenta que estabas atravesando por la ansiedad. Bueno, mejor dicho, vamos a empezar con esto. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de qué es la ansiedad? La ansiedad es un tema bien importante y creo que muchas veces lo tomamos muy a la ligera, sobre todo cuando no tenemos la educación o el conocimiento de qué es realmente la ansiedad. Correcto. Y bueno, la ansiedad puede ser, de hecho la ansiedad puede ser algo bueno, porque puede ser lo que le llamamos el estrés bueno, Okay. porque son las cosas que nos hacen alertas de que, ok, durante el día tengo que hacer esas cosas, nos mantienen alertas de que tenemos que hacer ciertas cosas o de que, no sé, cualquier cosa que sea importante, que si no lo hacemos, entonces puede causar un estrés negativo. Correcto. Entonces está ese tipo de estrés que en sí es bueno porque nos va a ayudar a poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Si tenemos un proyecto en el trabajo o en la escuela, sabemos que lo tenemos que hacer, entonces estamos alertas a que tenemos que hacer eso. Crea una adrenalina en nosotros. Yo estaba estudiando un poco para prepararme para el día de hoy y en verdad, primero que nada, yo creo que culturalmente y incluso dentro de la iglesia, la ansiedad siempre se ha expuesto como algo negativo. Y tú acabas de decir que no toda la ansiedad es negativa o es algo bueno, ¿verdad? Porque es como un mecanismo de defensa que tenemos. Es una emoción que nos ayuda a reaccionar delante de una situación que implica peligro para nosotros. Así es, correcto, exactamente, eso es lo que es. Entonces, cuando se convierte esta ansiedad, esta preocupación en algo negativo, es cuando, más bien el estrés, ¿no? El estrés malo, el estrés negativo es cuando se convierte en ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad son cosas extremas, es una preocupación extrema, es un miedo extremo. Y tocaste un tema muy importante ahorita de que en la iglesia lo vemos como que algo malo, como es pecado. Pero en sí todos pasamos por ansiedad, porque todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos esos momentos que nos van a causar ansiedad, que nos van a preocupar, que vamos a tener un miedo. Por ejemplo, este tema de la pandemia. O sea, creo que todo el mundo experimentó ansiedad y ha experimentado ansiedad este último año. De una manera u otra. Exactamente. ¿Por qué? De que miedo de contagiarte, Correcto. miedo de que un familiar se contagie o preocupación. Miedo a la muerte. Exacto, de perder tu trabajo. ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo y que esto les cause ansiedad de cómo voy a pagar mi casa, cómo voy a Correcto. mantener a mi familia, los biles? Entonces, todas estas cosas que todos lo hemos experimentado de una manera u otra. Ahora, otra cosa es de que la ansiedad es algo que podemos usar mecanismo de defensa para nivelar nuestras emociones, ¿no? Y a veces no sabemos cómo, porque no se nos enseña cómo se hace eso, porque culturalmente no conocemos qué es la ansiedad. Por ejemplo, en mi casa yo no me acuerdo que en algún momento me hayan hablado de la ansiedad. Más bien era como, ay, no estés estresada, todo era estrés. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos enseña, ¿no? El estrés, no estés preocupada, la preocupación es estrés, pero de repente tú comienzas a sentir estos síntomas y tú dices, ¿qué es esto? O sea, ya no es normal. Ya no es normal. Y eso, de hecho, eso es la ansiedad. La ansiedad puede ser anormal, porque se puede convertir en algo extremo, y todo en extremo es malo. Es malo. Para todo. Parte de lo que de lo que aprendí con respecto a la ansiedad es que cuando se vuelve negativa, es cuando ella completamente te limita, incluso en tu movimiento, te paraliza, ¿verdad? Porque ya ahora el miedo es tanto en tu vida que tú
dices, no, ya no quiero salir al supermercado porque qué si hay alguien ahí que me contagió. Ajá. O ahora no tengo que hacer lo que hacer porque qué pasa si me muero, ¿no? Recuerdo escuchando y aprendiendo acerca de la ansiedad. Recuerdo que tuve un ataque de ansiedad cuando empecé a trabajar en el último trabajo que estuve. Iba camino, yo estaba teniendo problemas físicos y de repente me empezó un dolor de cabeza. Había escuchado a alguien que me dijo, tienes que tener cuidado de que no te dé un derrame cerebral. Y en el momento dije, ¿qué es esto? Un derrame cerebral, me está dando un derrame cerebral y no sé. Y de repente se me durmió la mitad de mi cara completamente. No sé ni cómo llegué al trabajo. Llamé a una amiga y le dije, necesito que me lleves a emergencia porque creo que me está dando un derrame cerebral. Sí. Y aprendiendo acerca de ese tema dije, wow, yo tuve un ataque de pánico. Porque literalmente no solo me paralizó, sino que me hizo sentir cosas físicas que me dio un pánico. O sea, en verdad tomó control completamente de ti. Exactamente. Y qué bueno que tocaste eso de los ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque eso es muy diferente a la ansiedad. Puede ser, es de lo mismo, pero esto ya es algo extremo. Esto ya es algo de que necesitas hacer algo al respecto, porque esto ya es algo completamente negativo. Entonces, un ataque de pánico no te avisa, es solamente te va a pasar. Sí, yo iba sin ningún problema de aquí al trabajo y me pasó en cuestión de 15 minutos, me pasó Así eso. Es. Y a lo contrario con la ansiedad, por lo menos ya tú sabes en tu cabeza de que ahí está pasando una situación, ya sabes que tienes que hacer algo durante el día, el proyecto, la tarea, lo que sea, pero el ataque de pánico te sucede así nada más. Y de hecho, hay muchas personas que les pasa así como a ti, de la nada, pero ellos lo sienten en el pecho. Y piensan que están teniendo un ataque al corazón. Wow. Y se van a emergencias y es donde les dicen, no, fue un ataque de pánico. Fue solo un ataque de pánico. Y ellos de como que, what? O sea, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Pero sí, el ataque de pánico hace que lo sientas físicamente, síntomas físicamente. Y yo pensaba ayer, yo decía, wow, o sea, nuestra mente es la herramienta más poderosa. Más poderosa. Y de hecho, hace un año, cuando comenzó toda esta la pandemia, me acuerdo que en un grupo de mujeres yo compartía un poco sobre la ansiedad. Y yo les decía que creo que el 78% de personas que pensaron que iban a tener cáncer, les dio cáncer. Oh, wow. Solo por un pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que lo estás pensando y comienzas a sentir síntomas. Entonces, en verdad, nuestro cuerpo está respondiendo lo que nuestra mente nuestro cerebro le está enviando. Wow. Y Fer, ¿por qué no nos cuentas? Bueno, María Fernanda, pero como la conozco, le digo Fer, ¿por qué no nos cuentas en ese momento que tú dijiste, que te estabas dando cuenta que en verdad estabas batallando con la ansiedad? Yo creo que de verdad no puedo, yo estaba pensando, toda la semana pensé que ¿cuándo comenzó esto? Y creo que siempre crecí siendo una persona que me estresaba por todo. Como compartíamos ahorita que me preguntas, ¿qué tipo del enneagrama eres? Soy un 1, soy súper perfeccionista, me gusta tener control sobre las cosas, me gusta que las cosas vayan como yo quiero. Entonces siempre crecí siendo perfeccionista, entonces eso me causaba mucho estrés. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente no soy perfecta, obviamente se me van a salir las cosas de control y era como yo me sentía, siempre estaba estresada por cositas chiquitas, ¿no? Y yo siempre recuerdo que mi mamá me decía, no estés estresada, no estés estresada. Y recuerdo que una vez, cuando era adolescente, yo creo que tenía unos 14, 15 años, me dolía mucho el estómago, mucho, tenía un dolor que no podía moverme. Y me llevaron a emergencias y me diagnosticaron con gastritis y colitis. Ok, wow. Y nosotros así como que, ¿pero por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, como bien, tengo una alimentación bien.
y el doctor nos explicó que era porque me preocupaba mucho. O sea, ni siquiera mencionó la ansiedad ni nada, era de estrés. Y yo decía, tengo 14 años, 15 años, ¿de qué me puedo estar estresando tanto que lo estoy resintiendo tanto en el estómago? Después de eso, de tener ya este conocimiento de que, ok, lo estoy resintiendo en el estómago, me están causando estos dolores en el estómago, trato que ya me voy a calmar, no me voy a tratar de no estresar, pero ya de ahí no recuerdo haber vuelto al hospital. Siempre que llegaba a tener un dolorcito así, tomaba medicamento. Entonces como que más o menos lo tenía controlado. Después, cuando yo hago la transición de venirme a estudiar a la universidad, o sea, es todo un mundo nuevo para mí. Claro, porque me comentaste que tú naciste aquí en Tucson, luego te fuiste a vivir a Nogales y volviste cuando tenías 18 años cuando fuiste a la universidad. Así es. Entonces, muchos cambios, ¿no? Estás cambiando, aunque es muy cerca, Nogales es muy cerca de donde estamos, estás dejando tu familia, te estás viniendo literalmente a otra cultura, a otro país y vas a empezar algo nuevo que viene a ser la universidad. Entonces, puedo ver en dónde arranca esa dinámica allí. Entonces fue un cambio súper grande para mí, el solo venir a la universidad, o sea, qué tan estresante es eso. Aparte yo era a tiempo completo en la universidad y trabajaba medio tiempo. Entonces era como que me pasaba, tenía 1000 cosas, ¿no? Haciendo, o sea, la universidad en sí es súper difícil y tenía que trabajar, entonces tratando de encontrar ese balance, y eso me causaba ansiedad. Y en sí, estando en la universidad y estudiando esto, como que mi mente no lo captaba que era ansiedad lo que yo estaba experimentando. Bueno, porque creo que se vuelve un estilo de vida. Ajá, sí. Nos acostumbramos a estar completamente siempre empujando al cuerpo al máximo para poder cumplir las cosas que queremos. Entonces, es un estilo de vida que uno crea y uno permite que uno pase. Así es, y lo vemos tan normal, o sea, lo vemos súper normal. Tan normal de estar estresados, de no descansar, de vivir esta vida tan rápida, porque así es nuestra cultura, todo es rápido, no descansamos el cuerpo, la mente, y yo creo que era lo que me sucedía a mí. Después termino con la universidad y luego comencé a trabajar en salud mental. Okay. A los 3 meses que terminé, comencé a trabajar y vuelvo a lo mismo de que estaba tan acostumbrada a esta vida de no parar, de hacer esto y no descansé, en verdad no me tomé como un break para descansar o que me voy a preparar. Fue como que salí, ahora busco trabajo y esto es lo que es. Y comienzo a trabajar en esto y es como que ahora el estrés es más, porque ahora tienes una responsabilidad y para mí era como, literal, era como, todas estas vidas me las daban a mí. Correcto. Tú eres responsable de esto y yo como que, ok, yo soy súper nueva en esto, yo no sé cómo se hace, y me tocaban casos muy difíciles. Yo recuerdo que mi primer caso difícil era una nena de 13 años que tenía anorexia. Y para mí era algo tan fuerte, era bien duro. Yo decía, Señor, tú enséñame cómo hacer esto porque yo no sé. Y te pudiera estar todo el día aquí contándote los casos con los que he tenido que trabajar, pero después de eso fue donde yo comienzo a darme cuenta de que estoy batallando con la ansiedad. ¿Por qué? Porque ahora estoy más expuesta, con las personas con las que trabajo que están pasando por las mismas cosas que yo y se supone que yo las tengo que ayudar. Y también era como atendía yo a las citas con los terapeutas o con los doctores y yo escuchaba todas estas cosas y yo decía, a mí me está pasando eso. Y era como que yo, ¿a quién le digo? Y no encontraba yo un lugar seguro donde yo pudiera decir que también estaba pasando por eso. ¿Y por qué? Porque primero que nada soy
un tipo 1 y soy perfecta y no me pasa nada. Okay. Entonces era como que yo decía, tenías como una máscara, sí, por decir, cuando, sí. cuando pretendemos que aquí todo está bien, me estoy muriendo por dentro, pero sí. aquí vamos. Y de verdad que sí, y era como en sí, era como vergüenza, ¿no? Decir, ok, estoy experimentando ansiedad y para mí era como vergüenza decir, ok, estudié psicología y trabajo en salud mental, se supone que yo sé cómo se maneja esto, se Correcto. supone que yo sé qué mecanismos de defensa voy a utilizar para que no tenga ansiedad. Se supone que voy a la iglesia y que no debería de tener ansiedad. Eso es más que todo, porque yo creo que ahorita culturalmente dentro de la iglesia siempre temas como la depresión, temas como la ansiedad, temas como el miedo, los tratamos como que, no, pero es que tienes algo malo. Exacto. No necesariamente como no creamos dentro de la iglesia un ambiente o una atmósfera, un lugar seguro, como tú dijiste, para que la gente en verdad se abra y sean reales, ¿no? Porque de esto es lo que se trata. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me lo quedo. Me quedo con esto y nadie sabe mi situación. Yo pongo la mejor cara ante todo. Nadie sabe nada, entonces digo yo, ok, voy a usar lo que sé. Entonces comienzo a hacer ejercicio, cambio mi alimentación completamente, o sea, literal me hice vegana. Okay. O sea, cambié mi alimentación completamente, comienzo a hacer ejercicio, trato de evitar ciertas cosas, circunstancias que me causen estrés, como por ejemplo a discusiones, era como que, ay, peleate tú solo, no, yo no me quiero pelear. Entonces comienzo a tomar todas estas decisiones. Pero ya va, pelear solo no es divertido, Fernanda. Okay. Es verdad. Entonces empezaste a tomar estas decisiones. Tomo estas decisiones y sí, te ayuda bastante, porque lo que comemos afecta tanto nuestro estado emocional. Es increíble cómo nos afecta. El ejercicio es súper bueno porque eso es lo que nos sube nuestros neurotransmisores. Creo que es la dopamina que hace que es la hormona feliz, ¿no? Que nos hace que estamos más felices, satisfechos y hace todos estos cambios. Pero todavía hay algo en mí que algo falta, era como que algo faltaba. Y ahí es donde comienza esta batalla mía, ¿no? De me siento atrapada. Y ya no es nada más ansiedad, estrés, ahora es este miedo extremo de que qué me va a pasar, qué estoy sintiendo. Y era como, de momento, mi corazón, palpitaciones súper fuertes, sudaba, se me entumían las manos, la cara, sentía como escalofríos. O sea, empezaste a tener físicamente todos los síntomas, todos, porque yo estuve leyendo también los síntomas, pero veo que te dieron todos los síntomas. Comienzo a sentir todos los síntomas y aquí yo, después de esto, me pasa una situación que yo creo que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? El agua. Como decimos, en el 2018 yo tuve una situación donde en el lugar donde yo trabajaba, salud mental, estábamos divididos en dos departamentos, el departamento de niños y el departamento de adultos. Había un chico en este departamento que me comienza a acosar. Yo no lo conozco ni sé cómo se llama, pero él comienza a seguirme después del trabajo. Y al principio era como que me molestaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué se venía atrás mío? Y yo podía ver por el espejo que por el parabrisas él me hacía señas o me hacía con el parabrisas, los prendía y me hacía así como en señal de que me saludaba. Y era como, yo me molestaba, yo decía, ay, qué enfadoso. Y al principio era molesto. Después, una ocasión después del trabajo que yo iba a casa y estaba en un semáforo y esperando a que cambiara la luz, yo volteo y él está a un lado de mí. Y estaba
estaba súper cerca de casa yo. Entonces ahí fue para mí como que estoy en peligro. O sea, yo reaccioné, estoy en peligro. Y lo que hago es que paro en el mall y me quedo ahí literal de 5 de la tarde a las 9 de la noche que cierran. Porque yo sin saber qué hacer. Y no quería decirle a nadie porque no quería que mi familia se preocupara. Claro. Ellos no viven aquí, entonces era como que, ay, no quiero causar todo este drama. A lo mejor él vive por acá. Entonces comienzo a justificar lo que sucede. Lo que tu cuerpo recibió como un peligro. Ajá, como, así es. Entonces, el próximo día voy al trabajo y reporto esto con el Departamento de Recursos Humanos. Y ellos como que me creían y no me creían. Y eso fue bastante molesto porque me decían, ¿y estás segura que no lo conoces? Que no tienes ningún tipo de relación con él. Y yo, ni siquiera sé cómo se llama. O sea, no sé. Y trabajaba ahí en el mismo departamento con ustedes, contigo. Sí. Yo nunca he tenido contacto con él y me molesta, o sea, no quiero que me salude, que nada, o sea, nada. Y bueno, pues vamos a hablar con él, pero pues no te aseguramos nada porque nosotros realmente no sabemos cuál es la situación entre ustedes dos. Y era como que no lo conozco. Entonces era como que bastante molesto. Después, yo creo que sí hablaron con él porque él para por un tiempo. Después, yo creo como a las 3 semanas, yo llegué a mi apartamento y me cambié, iba al gimnasio de hecho, y venía hablando por teléfono con mi mamá y saliendo de los apartamentos me recordé que se me habían olvidado mis audífonos. Entonces me quise regresar en reversa y viendo por el espejo, él venía saliendo detrás de mí. Entonces, Fer, qué horrible. Sí, entonces yo entré en pánico. Claro. Comienzo a gritar y mi mamá en el teléfono, que era lo peor porque mi mamá no sabe lo que está pasando, qué tienes. Y yo en pánico, ni siquiera sé qué fue lo que yo le respondí. Me regresé, me estacioné y salí corriendo a mi apartamento. Estaba metida en el closet escondida. Y mi mamá, ¿qué tienes? Dime qué te pasa, ¿qué tienes? Y todavía sí no llamaste al 911. No, estaba en shock. Era claro, porque te paralizó, sí, correcto. Y yo le dije a mi mamá, me está siguiendo, ¿y quién te sigue? Entonces me dice, ¿qué te pasa? Traté de tranquilizarme, le explico la situación y mi mamá, vete de ahí, vete de ese lugar y yo tengo miedo, háblale al 911. Y yo, es que yo no sé cómo se llama, yo no sé quién es, ¿qué voy a decir yo? O sea, no pueden hacer, en este momento ellos no pueden hacer nada porque yo no tengo información de esta persona. Entonces, obviamente me voy de mi apartamento, me quedo en otro lugar, al día siguiente voy al trabajo y voy a recursos. Primero que nada fui con mis supervisores porque yo les hago saber lo que está sucediendo y que ya lo había reportado en recursos humanos y que en realidad no me habían creído. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Nosotros te apoyamos, ve y habla con ellos y si tú necesitas estar trabajando fuera de la oficina, está bien con nosotros. Entonces, tener esa ayuda, ese soporte de ellos fue bastante, de verdad, porque yo no quería estar en ese mismo lugar. Claro, no, ¿cómo? Que cada vez que preocuparte, cada vez que sales, cada vez que entras de tu casa, de tu trabajo, estar con la preocupación que dónde está esta persona, que quién es, qué intenciones tienen, ¿no? Así. Ahora eso es el miedo a lo desconocido. Ajá. ¿Por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo? Así es. Y voy y me pongo otra queja en recursos humanos, recibo lo mismo de la vez anterior. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a perder mi tiempo aquí y de ahí me fui a la corte a poner una orden de restricción. Y que eso es bastante estresante. Y yo en mi mente decía, ¿por qué me está sucediendo esto? O sea, qué pérdida de tiempo estar haciendo esto, ¿por qué? ¿Cuál es su intención? Y eran todas estas emociones que tenía, ¿no? Y para mí era como que comienzo a experimentar un miedo que nunca había tenido antes, porque como yo te decía, yo llegué aquí a los 18 años y en sí he sido muy independiente y ahora que alguien me esté quitando mi libertad de ahora tenía miedo de ir a otros lugares porque
ok, me están siguiendo o se me va a aparecer ahí. Y eso fue como algo bien traumático para mí. Claro. Y incluso de hecho no quería salir a ningún lado porque yo decía que si me hace daño a mí o a la persona con la que estoy, yo no sé quién es esta persona. Y entonces pongo la orden de restricción, pasa el fin de semana, a la semana o a las 2 semanas, no recuerdo, ya estoy de vuelta yo en la oficina por algunos días y da el caso que cuando uno de los días que yo estoy ahí, me llaman de la oficina de enfrente y me dicen, te están buscando. Voy, era un oficial que me estaba dando a mí una orden de restricción, que él me puso a mí, esta persona me puso una orden de restricción. Entonces era como que yo estaba tan confundida, yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Y comienzo a leerlo y él era una orden de restricción por acoso, de discriminación racial. Que lo estaba discriminando y que yo lo estaba acusando de cosas. Y yo era como que, ¿what? Y fui a la corte y dije, no, yo voy a apelar esto porque esto no es lo que está sucediendo. Claro. Y todo ese proceso fue largo, fue cansado, mucho miedo, mucho trauma. Y al fin yo creo que pasó un mes y medio para que se terminara todo este proceso completamente. Tuve que ir a corte a apelar esto. Él jamás se presentó a ninguna de las citas que teníamos que ir, así que quitaron eso de mi récord y él se quedó la orden que yo había puesto contra él. Ahora, ¿qué me dicen? Esta orden no te va a proteger. Claro, porque si él decide cruzarla, es solo eso, ¿no? Es solo algo como que si ves y te da chance de llamar, pero sí. Y era como que, ok, ¿qué hago? Y de verdad yo tenía este miedo de decir, ya no quería ir a ninguna parte. Y incluso cuando estaba en mi casa, era como que tenía este flashback de lo que había sucedido ese momento y me entraba en pánico. Y yo no entendía por qué me estaba sucediendo esto. Entonces, ahí es donde yo comienzo a darme cuenta que ya no nomás es, estoy ansiosa, estoy preocupada, tengo estrés. Estoy experimentando esto a un nivel ya físicamente, en donde ya hubo días que yo sentía que me estaba dando un ataque de corazón. Y era nada más que lo estaba sintiendo en el pecho esto. Y era como que, ¿qué es esto? ¿Por qué? Cálmate, respira. Y no podía, y era un llorar sin parar, era incontrolable. Y todo eso todavía lo sigues navegando tú sola, ¿verdad? Ajá. Okay. O sea, ya mi familia sabía de la situación de... Más no de cómo estabas tú internamente. Exacto. No habías hablado con nadie en la iglesia, no te habías abierto con amigos, nada. Nada. Todo eso tú sola. Lo estoy cargando yo sola, literal. Y de hecho, era también en un tiempo en donde me había alejado un poco de la iglesia. Era como que, sí iba, pero ya no estaba tan involucrada. Y está pasando esto, y también al mismo tiempo estoy en una relación tóxica. Ok. O sea, era mucho de todo. De todo. Entonces era también, es bien curioso porque yo me pongo a pensar y yo digo, Dios, tú estuviste tan involucrado en todo, incluso el permitir estas dos situaciones, que fue lo que aumentó mi necesidad de buscar de Dios. Ese año, al principio de ese año, que fue en el 2018, a principios de año, yo recuerdo que hubo como una reunión en la iglesia en donde éramos puras mujeres, y en sí era para conectar, ¿no?, entre mujeres, y hubo una muchacha que me invita a su grupo. Entonces ahí yo es como que, no, I have a lot going on. Tengo muchas cosas que me están sucediendo y yo no quiero ir a tu grupo. Y le doy mi información, y ella todos los días me escribe, me llama, y yo ignorando todo, ¿no? Entonces era como que un día le digo, ¿sabes qué? Me está sucediendo esto y en verdad no puedo, por seguridad mía y de otras personas, no puedo hacer otra cosa, no puedo salir, no, es miedo,
pero también necesito solucionar todo esto. Entonces, estuve con esto, pero esa persona todos los días me mandaba un mensaje o me llamaba y me decía, estoy orando por ti, todo va a estar bien. Y era como que, ok, porque no la conocía, en realidad no conocía yo a esta persona, como que, ok, alguien está orando por mí, ok. Y entonces, era como que Dios me estaba empujando a, ok, necesitas regresar, tienes que regresar, yo te voy a dar eso que te va a dar esa libertad, va a llenar tus miedos, regresa a mí. Y era como que yo lo sabía en mi corazón, pero parte de mí era como que, ajá, sí, pero también quiero hacer lo mío. Sí. Y era que me tenía atrapada, ¿no? En este ciclo de algo tóxico. Entonces, tomo una decisión un día donde, ok, esto tiene que terminar. O sea, ya le vamos a poner fin a esto. Se termina esa relación y ahora es como que me estoy enfrentando a mis miedos de, ok, ¿qué me va a suceder? Que este miedo de a dónde voy a ir si algo me pasa, y eran muchas emociones que no las podía explicar yo en mi cabeza. Y fue ahí en donde comienzo a tener, yo creo que por un mes o 2 meses, ataques de pánico todos los días. Oh, wow. Eran todos los días Wow. y podía tener, en un día podía tener 5. O sea, era algo bien extremo. O sea, y era como te decía ahorita, los ataques de pánico no te avisan, solo te suceden. Sí. Y yo podía estar en el trabajo bien, tranquila, y de momento era como que comienzo a sudar, siento que me da un ataque al corazón, o comienzo a temblar, temblaba así sin parar, o comenzaba a llorar. Era como, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Yo tenía que irme al baño, me tenía que encerrar en el baño 15, 20 minutos y nomás llorar. No sabía qué me estaba sucediendo. Y yo era, ¿qué me está sucediendo? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando en mi mente? Y me estaba sucediendo esto todos los días y era como que estaba perdiendo la cabeza, porque uno de los síntomas de un ataque de pánico es de que es como que te desconectas, no sabes si pierdes la realidad, ¿no? Sí, no sabes si es real o es una fantasía, algo que estás soñando, no sabes y así me sentía yo, era como que ¿es real esto o es algo que... De mi imaginación. Exacto, y muchos psicólogos recomiendan, porque sucede tanto eso, es buscar hielo y ponértelo en la mano, porque eso te trae como que relaja tu cerebro. Entonces, o hacer ciertos movimientos como tocar algo para que sepas que es real, como tú misma, a estar alerta de que estás bien. Y era como que, ok, esto es real, o sea, me está sucediendo esto y no sé cómo pararlo. Y yo ya en ese punto yo ya estaba desesperada. Yo ya no sabía qué hacer y seguía cargando con esa vergüenza de que es que si yo le digo a mi familia, ¿qué van a pensar de mí? Si yo digo esto en la iglesia, o sea, ¿qué me van a decir? Me van a juzgar. Y era como todos estos miedos, y aparte siento que muchas de las veces que tenía estos ataques de pánico y que eran tantos al día, era porque solo de pensar que te va a dar uno, te da uno. Sí, lo puedo ver. Entonces, ¿en qué momento, que ya estás llegando en el momento donde dices, ya no puedo más con esto, ¿qué fue el próximo paso que tú tomaste para decir, ok, voy a enfrentar esta situación, quiero salir de ella? ¿Qué fue el primer paso que tú enfrentaste? Sí, creo que... ¿O tomaste? Una mañana yo me desperté y de tanto que yo había llorado, de tantos días que tenía llorando, mi cara estaba tan hinchada que no me reconocía. Y eso fue para mí como que, ok, ya no puedo más, Señor, te necesito. Y de verdad yo recuerdo decirle a Dios, yo no sé qué va a pasar, ni sé qué me va a pasar, pero lo que sí sé es que yo no quiero caminar esto sola, quiero que camines conmigo. Y literal fue someterme,
fue, ok, tal vez ahorita no estoy súper bien contigo, pero te necesito. No quiero hacer esto sola. Y en verdad fue refugiarme en Dios, fue estar desesperada por Dios, fue clamarle a Dios de que necesito ayuda, necesito que me ayudes. Y fue un proceso, definitivamente fue un proceso porque seguí sin buscar ayuda profesional, pero ahora era como que yo sentía en mi corazón que Dios me decía, tienes que ir a ese grupo, tienes que conectar con otras personas, porque sí, yo puedo hacer el milagro, yo te puedo sanar, yo te puedo dar libertad, pero necesitas a personas en tu vida. Y fue algo que aprendí, parte de las cosas que aprendí en ese proceso, porque yo siempre fue que, yo lo puedo hacer sola, yo sola, y era como que Dios no quiere que hagamos vida sola. Correcto, Él es un Dios de relación. Así es. Hablando de eso, algo que me gustó que dijiste, ok, tú volviste a Dios, ¿verdad? Y dijiste, aunque yo no estoy bien contigo, te necesito. Y eso es la hermosura del Dios que le servimos, esa es la hermosura de Jesús, que Él no espera que estemos perfectos, que Él no espera que bueno, ahora ya sí está lista. No, Él simplemente está esperando cuando digamos y reconozcamos que lo necesitamos. Y Él ya está allí, Él no tiene ninguna expectativa alta de nosotros, de perfección, de que bueno, mijita, pero aquí tienes 20 y pico de años y todavía no has visto. No, el Señor nada más espera ese momento en que nuestro corazón dice, te necesito, Señor. Y luego que uno abre esa puerta para que Él haga la obra en nuestras vidas, todo cambia. Y es un proceso, pero es cuando el proceso en verdad empieza. Así es, sí. Y de verdad que conectar con otras mujeres fue tan clave. Fue clave saber que tenía personas que oraban por mí y que estaban de acuerdo en oración conmigo. Amén. Porque es tan importante tener ese apoyo, alguien que no te juzgue, porque muchas veces nada más queremos a alguien que nos escuche. Correcto. Que no necesito que me diga lo que ya sé. Entonces, ese era mi miedo, ¿no? Decir, me está sucediendo esto, pero pues en verdad no estoy súper bien con Dios. Entonces, no necesito que me digas lo que ya sé, yo necesito que me escuches, que ores por mí. Y fue algo que yo encontré ahí. Encontré eso, encontré amistades que hasta la fecha son las personas que si me sucede algo, yo voy con esas personas, que sé que van a orar por mí. Y fue súper clave eso. Luego comencé a involucrarme de nuevo en la iglesia. Hasta tomé la decisión de bautizarme. Ya me había bautizado anteriormente, pero esto era para mí como que me voy a comprometer contigo, Señor, de nuevo. Amén. De que no voy a volver a caminar sola, de que no voy a volver a hacer vida sin ti. Y me comencé a involucrar de nuevo en la iglesia. Comencé a tomar clases de sanidad dentro de la iglesia. Y fueron tan claves tomar todos estos pasos porque lo necesitaba. En mi corazón era como que, ok, todavía cargo con no sé si decir esto o no, pero Señor, yo sé que tú puedes hacer el milagro de cualquier manera. Entonces eran cosas que comencé a aprender de mí, que comencé incluso a conocer más de Dios. ¿Quién es Dios? O sea, ¿quién es Dios en estos momentos difíciles? Y yo pensaba esta semana y me encontré con un versículo en Salmos 18:6 y lo quiero leer porque me impactó demasiado. O sea, ahora que volteo atrás, es como que, wow, Señor, tú eres tan bueno. Amén. Y está Salmos 18:6. Entonces, en Salmos 18:6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, y Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Y era para mí, yo leí eso, y era más como que recordarme, ¿no? De lo que Dios hizo por mí, porque es un lugar tan oscuro, Cris, es un lugar en donde literal el enemigo me tenía atrapada, o sea, atrapada en esa vergüenza
de que o si tú dices esto, van a pensar que estás en pecado o que hiciste esto malo. Entonces comienzas, ¿no?, a creer todas las palabras, todas las mentiras del enemigo. Y era un lugar oscuro donde yo me sentía tan indefensa. No sabía cómo enfrentarme a esta situación, no sabía cómo dar la cara ante esto. Y yo pensaba, wow, o sea, en verdad el enemigo, si puede tener nuestra mente, puede hacer cualquier cosa. Y si nos regresamos al principio de la historia, o sea, así fue como comenzó. O sea, el enemigo atrapó la mente de Eva. Correcto. Y, o sea, qué tan poderoso sería poder detectar las mentiras del enemigo y silenciarlas, ¿no? Silenciar esas mentiras y decir, no, eso no es lo que Dios dice. Y en realidad para mí ha sido una disciplina el aprender a meditar en la palabra de Amén. Dios. Y a veces pensamos que pienso que muchas veces la religión o los religiosos hacen ver tan raro la meditación, ¿no? Decir de que es algo malo, pero es un principio de la Biblia. Correcto. El meditar. ¿Y qué es meditar? Meditar en las promesas de Dios. Meditar qué es lo que dice Dios de quién tú eres. Dejar que penetren no solo a tu mente, pero sino también a tu espíritu. Así es. Y yo veía en Salmos 1, del 1 al 3, creo que habla, ¿no?, de eso, de meditar en tu palabra día y noche. Y serás como un árbol plantado en ríos que en toda temporada va a dar frutos. Amén. Y vas a estar firme. Entonces, qué tan increíble sería meditar en la palabra de Dios y vas a estar firme siempre. No vas a estar construyendo. Yo volteo atrás y yo digo, estaba construyendo mi vida en arena. Y cuando llegó la marea, estaba así. Se te fue. Se me estaba yendo. Y cuando estamos firmes en Dios, o sea, pueden venir todas estas cosas. Y mientras tú te mantengas firme en la palabra de Dios, pueden venir 1000 cosas y no te van a hacer nada. Vas a estar firme. Y es una disciplina. Es una disciplina que tenemos que aprender, que la tenemos que hacer parte de nuestra vida. Y no es fácil. No es fácil. Ninguna disciplina es fácil. Pero es tan necesario y para mí eso ha sido vital. ¿Sí? Es vital. Yo tengo uno de los temas, uno de los videos que ahorita tengo puesto es acerca de cómo leer la Biblia, la importancia de leer la Biblia, porque yo vi el poder que tuvo en mí. Muchas veces creemos que la Biblia simplemente es para el pastor o el sacerdote o el religioso, pero nunca creemos que es para nosotros. Y la Biblia en verdad es para nosotros. Y es importante que le dediquemos ese tiempo de escudriñar la palabra, de ver, ok, Señor, ¿qué dices tú quién soy? Y ese es un tema que quiero tocar porque yo sé algo que compartiste conmigo, que mencionaste, es que algo que impactó tu vida fue entender quién eras tú para el Señor. Sí, así es, sí. Y fue algo bien lindo porque todo viene con nuestras experiencias, ¿no? Nuestras experiencias de vida. Y, por ejemplo, yo no crecí con mi papá, entonces yo no sabía cómo ser una hija para un padre. Entonces, obviamente eso afectaba mi relación con Dios, porque decía, yo sé ser una hija para una madre, pero ¿cómo voy a ser yo una hija para un padre? Yo no sé cómo. Entonces, cuando estoy en todo este proceso de sanidad, de caminar en libertad, Dios comienza a enseñarme qué es la imagen de un padre. Y es como que, ok, y me comienza a hablar de su amor, de su gracia, de lo que Él es, de que no te preocupes, yo te voy a cuidar, yo voy a proveer, yo te voy a proteger, yo te voy a defender. Y Él comienza a mostrarme todo esto, pero ahora yo tengo que responder. Amén. Y era una batalla todavía para mí, porque yo decía, yo no sé cómo, si digo que sí, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo es esto? Pero en su gracia era como que, ok, quiero ser tu hija, quiero ser la hija
para un padre, tener un padre que va a estar ahí conmigo, que va a caminar conmigo, que me va a cuidar, que me va a proteger. Y que nos va a amar. Ajá. Porque en verdad, perdón, yo crecí también sin un papá. Gracias a Dios puedo decir que tuve una familia, tuve un buen soporte familiar, mi mamá, mi hermana, mis abuelos, tuve tíos que fueron claves en mi vida. Pero siempre el no tener al papá siempre es algo como que no nos sentimos que valemos la pena, ¿verdad? Así Como es. que no tenemos valor. Y eso fue una de las cosas que impactó más mi vida cuando yo conocí al Señor. Entender que antes del vientre de mi madre, Él ya me tenía en su corazón y que Él me amaba y que había dado todo por mí. Eso fue un momento en donde dije, ok, quiero conocer. Ahora, mi papá no me quiso conocer, pero yo quiero conocer a este padre que me creó desde el principio. Es demasiado hermoso lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es demasiado... Yo todavía me impresiono y tenemos que 18 años de creyentes y todavía yo me impresiono de lo grande y lo majestuoso que Dios es. Lo misericordioso, ver lo que Él no solo ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, sino en familiares, en gente que vemos en la iglesia. Escuchar los testimonios es tan poderoso y esto es parte. Esta es la razón por la cual me gustan hacer las entrevistas, porque es una manera que la gente pueda ver que Dios es un Dios vivo, que no es un Dios que simplemente es allá, es un Dios que quiere hacer relación contigo, es un Dios que quiere conocerte, que le importas en tus buenas y le importas en tus malas. Ahora, Fer, quiero que compartas con nosotros qué 3 cosas le dirías tú a una persona que esté pasando por la ansiedad, que se encuentra en ese lugar oscuro, como tú dijiste. ¿Qué 3 consejos le darías tú a esa persona? La primera sería que tu salud mental no es falta de fe, no quiere decir que no tienes relación con Dios, no quiere decir que no oras, que no lees la Biblia. No, esas son mentiras del enemigo. El enemigo le encanta jugar con nuestra mente. ¿Para qué? Para mantenernos apartados de Dios. La segunda sería, clama a Dios, busca a Dios desesperadamente. Yo oraba para esta entrevista y de verdad, era como, comencé a ver a estas mujeres en la Biblia. Por ejemplo, la mujer que tenía el flujo de sangre, que venía desesperadamente a buscar de Jesús porque quería ser sanada, porque tenía cargando con esto tantos años, ya no tenía más opciones. Era como que, Jesús, o me sanas o ya no sé qué va a hacer. Y era como yo me sentía, era como que yo ya no sé qué hacer, te necesito, Jesús. Y ella decía, si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, Amén, sería sanada. Amén. Y es como que, era como que sentía que hay mujeres, si tú estás viendo esto, si tú te sientes de esta manera, Dios quiere sanarte, Dios quiere darte libertad. Y es como estar desesperada, es una situación tan desesperante porque pierdes la cabeza, te sientes que te sientes hasta loca. Yo pensaba y decía, wow, por eso hay tantos suicidios. Porque la gente no sabe. Pierdes la esperanza. No sabe qué hacer con esta situación. Un ataque de pánico te hace sentir, ¿es real o qué es? Entonces, es algo completamente desesperante y es como nos sentimos. Y también veía a la mujer samaritana que le decía a Jesús, dame de esa agua, yo quiero de esa agua. Jesús nos quiere dar de esa Amén. Agua. A María, que siempre quería estar a los pies de Jesús, que siempre que veía a Jesús, ¿a dónde era que corría? A sus pies. Amén. Y era como, Jesús es un Dios tan personal. Amén. Es un Dios personal que quiere relación personal contigo, no relación. Yo conozco muchas personas que me dicen,
tú ora por mí porque a ti Dios te escucha. Y me da risa cuando me dicen eso. Y sí, podemos orar por ustedes y estar en acuerdo en oración, pero Dios quiere ser tu Dios, quiere que Amén. tú lo experimentes, que tú experimentes su amor. Entonces clama a Dios, búscalo de todo corazón porque quiere traer libertad. Amén. La tercera sería busca ayuda. Busca ayuda si es necesario. Busca a alguien con quien hablarlo. Si no quieres ayuda profesional, ok, está bien. Busca a alguien con quien hablarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando lo hablamos? Exponemos la mentira del enemigo. Y cuando exponemos la mentira al enemigo, le quitamos toda la autoridad. Él ya no tiene autoridad sobre nada. Entonces, háblalo con alguien. Si es necesario buscar ayuda profesional, hazlo. No tiene nada de malo. Creo que la religión nos ha enseñado que es malo si tomas medicamento. Correcto. Que es malo si vas al doctor o si vas a consejería. Porque no tienes suficiente fe. Exactamente, porque se supone que Jesús es suficiente, ¿verdad? Y sí lo es. Exacto, sí. Sí lo es, pero necesitamos relaciones, necesitamos hablarlo, es lo que hace, toda la Biblia se trata sobre relaciones. Bueno, exactamente, y es el punto que quería tomar. Jesús es suficiente, pero en la manera en cómo el Señor se mueve en nuestras vidas, es a través de las personas que Él trae. Como lo comenté en la entrevista con Zaida, los doctores son en verdad personas que han sido, Dios les ha dado un don para ayudarnos. Y es bien importante que aprendamos a hablar. O sea, la palabra del Señor dice, confiénsense los pecados los unos a los otros. Yo diría, ok, confesémonos los pecados, ¿verdad? Hablemos con el hermano, con la familia, con la persona que sea de confianza, hablemos lo que nos está pasando. Yo en particular, todo lo hablo con Danilo y tengo una amiga que se llama María también. Normalmente ellos saben, o sea, así como que, creo que ya me está pasando esto y lo saco rápido porque si no lo saco, lo que me llega a pasar es que me ahogo. Me ahogo rápidamente. Danilo en verdad es una súper ayuda, me ayuda a agarrar perspectiva. Que te comenté que cuando yo estaba embarazada de mi hijo Samuel, me entró mucho miedo de que el bebé se iba a morir. Yo ni entiendo por qué. Fue una cosa como que me asfixiaba un poquito y siempre le decía, Dani, ora por mí porque tengo miedo, el niño no siento que se mueve. Era una cosa súper rara, nunca había experimentado eso con ninguno de mis otros dos hijos. Y al hablarlo, él no solo pudo escucharme, sino que él pudo tomar autoridad sobre esa situación, oró, y al orar, en verdad, cuando escuchamos a la gente orar por nosotros, eso trae una paz y a nuestra mente y a nuestro corazón, porque nos recuerda quién es Dios. Así es, entonces háblalo con alguien, con quien sea, un familiar, alguien en donde, o un lugar donde sea seguro para ti. Yo de verdad, si yo hubiera hecho algo diferente, definitivamente lo hubiera hablado con alguien, con un familiar, con alguien en la iglesia, o buscado ayuda profesional, porque de verdad, al nivel al que yo estaba experimentando esos ataques de pánico, era como que necesitaba hacer algo. Y estoy tan agradecida y me siento bien agradecida de que Dios fue mi guía. El Espíritu Santo me guió y me enseñó, y no fue fácil, fue todo un proceso, pero tal vez mi proceso hubiese sido más fácil o más rápido si hubiera tenido alguien conmigo que lo hubiera caminado, que en ese tiempo después que me involucré en este grupo de mujeres, tenía a esas personas conmigo y oraban conmigo, pero había algo que todavía no me permitía abrirme completamente, y era miedo, en sí era miedo de ser juzgada, pero el Espíritu Santo fue mi guía. Pero las relaciones son súper importantes, hablarlo, exponer las mentiras del enemigo. Hay mucho poder cuando las mantenemos en la oscuridad, cuando las mantenemos
solo para nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo juega con nuestra mente. Y ellas van tomando raíz. Ellas se van creciendo y se van creciendo porque se empiezan a ser parte de tu naturaleza. Sí, exacto. Y una mentira te lleva a otra mentira. Correcto. Y pasan todas estas cosas. En cambio, cuando tú detectas la mentira, tú la expones a la luz y el enemigo pierde toda autoridad. Ya él ya no puede hacer nada. Así que háblalo con alguien, busca a Dios desesperadamente. No pienses que esta situación es falta de fe, es porque tú estás haciendo algo malo. No, es el enemigo. El enemigo le encanta jugar con nuestra mente, le encanta, en sí, vamos a ponerlo en la mesa, nos odia. Sí. No quiere que tengamos libertad, nos quiere mantener en esta jaula con miedo, con temores, que van a decir de mí, que esto y que lo otro. Y a él le encanta hacer eso. Y muchas personas se quedan ahí y hacen cosas, se suicidan, buscan otras opciones como las drogas, el alcohol, relaciones tóxicas. Tratan de tapar todo esto con otras cosas que no son suficientes. Correcto. Solamente Dios es suficiente. Amén, amén. Bueno, Fer, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser vulnerable, gracias por compartir no solo lo que pasaste, sino lo que Dios hizo en ti y a través de ti. Gracias por cada uno de tus consejos. Gracias a ti, Cris. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Te quiero invitar a que le des un like y te suscribas al canal. También te animo a que lo compartas con familiares y amigos. Si te gustaría seguirme en las redes sociales, me puedes encontrar en Instagram. Mi nombre es Cristina Díaz y esto es De Todo Un Poco.